Antes de comenzar la filmación de esta misa y también cuando termine, hemos pasado un video que si no lo han visto al comenzar les pediría que se queden a verlo al final. Es un video muy cortito en que un grupo de jóvenes están entonando esta misma secuencia del Espíritu Santo y se van paseando por una iglesia que está en ruinas, que quieren ellos reconstruir. Y repiten una y otra vez como una especie de ejaculatoria: ven Espíritu. Esta iglesia es la Basílica del Salvador, que fue edificada en Santiago de Chile en el año 1863. Es un impresionante templo neogótico que ha sufrido por varios terremotos y que quedó prácticamente en ruinas después del terremoto del 2010 en Chile. Y todo esto nos recuerda también aquella invitación que le hace Jesús a San Francisco de Asís: reconstruye mi iglesia. En medio de esta terrible pandemia que está azotando a la humanidad y que está cobrando más vidas que cualquier terremoto, cualquier desastre natural, Dios nos pide a nosotros que también pongamos nuestro granito de arena para reconstruir un mundo nuevo. Y por qué no decirlo, también para que reconstruyamos su iglesia. Pero hay dos maneras de hacerlo: a la manera de Babel o a la manera de Pentecostés. Ayer en la vigilia, una de las lecturas que aparecía era la lectura de la Torre de Babel, que seguramente muchos de ustedes conocen la historia. Babel aparece como un contraste con Pentecostés, como una especie de paralelismo antitético entre Babel y Pentecostés. Es decir, se puede buscar construir a partir de las capacidades humanas o a partir de la fuerza del Espíritu Santo, teniendo como centro al hombre o teniendo como centro a Dios. ¿Cuál fue el pecado de los hombres de Babel? Ciertamente Babel significa un progreso a un nivel en la humanidad. Estos hombres primitivos estaban comenzando a transformar la naturaleza en cultura. Ya sabían edificar, construir ladrillos, fabricar ladrillos, los cocían al fuego. Comenzaron a conocer el asfalto y entonces quisieron construir una torre tan alta que alcance al cielo y pueda llegar hasta Dios. Pero el fin de ellos era su propia gloria. Incluso lo dice el texto: hagámonos famosos, pero prescindiendo de Dios. Por eso, para los padres de la Iglesia, Babel significa un desafío contra Dios, una actitud soberbia de altivez arrogante. Quieren construir una ciudad para glorificarse a sí mismos. El querido Papa San Juan Pablo II decía: el hombre puede pretender construir un mundo sin Dios, pero este mundo, tarde o temprano, acabará por volverse contra el hombre. Eso es lo que sucedió en Babel y eso es lo que está pasando en este momento de la historia, queridos hermanos. Cuando el hombre pretende construir el progreso, la técnica, la tecnología, la felicidad
y la unidad, pero centrándose solamente en sí mismo, abusando de la naturaleza, sin importarle la inequidad o la injusticia. Al final, ese proyecto termina por volverse contra el hombre y en lugar de ser un motivo de unidad, se convierte en un motivo de división, de confusión, donde cada uno busca sacar su propio provecho, donde de alguna manera el lema es sálvese quien pueda, y al final ninguno de nosotros podrá salvarse por sí mismo. En cambio, en Pentecostés sucede todo lo contrario. Esos apóstoles que estaban discutiendo entre sí quién era el más importante, que eran hombres impulsivos que tenían conflictos y envidias, María los va congregando después de la resurrección y la ascensión de Jesús al cielo. Y María los va reuniendo en oración, enseñándoles a orar para que puedan recibir el Espíritu Santo con humildad. Y así nace la iglesia. Una iglesia formada por todos nosotros, una iglesia que es un cuerpo vivo, una iglesia que es el cuerpo místico de Cristo resucitado, donde, como dice el libro de los Hechos, todos tenían un solo corazón y una sola alma. Por eso el milagro de Pentecostés es el milagro de la catolicidad. Cada uno de los oyentes presentes en Jerusalén comprende el mensaje, el anuncio en su propia lengua. Porque aunque vienen de culturas distintas, hablan idiomas distintos, tienen tradiciones diferentes. Sin embargo, cuando ellos se convierten, todos reciben un mismo bautismo. Comparten una misma fe, un mismo espíritu, un mismo Señor Jesucristo, un mismo Dios que es Padre de todos. Ayer el oficio de lectura traía un texto muy bonito donde decía este autor: si alguien te pregunta, si tú has recibido el Espíritu Santo, ¿por qué no hablas en lenguas? Tú contéstale: ciertamente yo hablo todas las lenguas, porque pertenezco al cuerpo de Cristo que alaba a Dios en muchas lenguas. Y en ese sentido, solamente con la fuerza del Espíritu Santo vamos a poder reconstruir el mundo después de esta pandemia. Pero eso, queridos hermanos, supone un corazón humilde, supone buscar la gloria de Dios y no nuestra propia gloria. Volver a poner a Jesús de verdad en el centro de nuestras vidas, no de una manera teórica, sino de una manera real, práctica, vivencial. Que este mundo nuevo gire no alrededor del hombre y sus ambiciones, sino alrededor de Dios. Porque Dios no es un competidor del hombre. Todo lo contrario, Dios quiere la felicidad del ser humano. Dios quiere nuestra comunión, nuestra libertad. Para eso nos envía el Espíritu Santo, para reconstruir esa unidad, comenzando por nuestra propia unidad interior. A veces estamos divididos y continuando con esa unidad de todo el género humano y la unidad con los demás. Por eso decía el Vaticano II, el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Solamente en Cristo
el ser humano encuentra el sentido último de su existencia. Y por eso el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, no es una especie de emanación de Dios que ilumina el corazón del hombre, eliminando las diferencias, suprimiendo las religiones, en una especie de fraternidad altruista, donde todos alabamos a Dios, pero en los pobres o en la madre naturaleza. Pretender una religión universal de esa manera, sin culto, sin credo, sin sacramentos, es pretender construir el cielo aquí en la tierra. Es olvidarnos que somos peregrinos y nuestra meta es encontrarnos con Dios. Es en última instancia traicionar a Jesucristo. Porque Cristo les dice a los apóstoles en sus últimas palabras: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pidámosle pues a María que atraiga sobre nosotros ese Espíritu divino y sobre el mundo entero, especialmente que dé paz a las familias que están sufriendo por la muerte de un ser querido, que les dé fe, que les dé esperanza y que nosotros seamos testigos humildes y testigos también valientes de Cristo resucitado, y con esa fuerza del Espíritu comience una nueva etapa de la historia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.